Durante más de 7 décadas, Robert Wagner ha mantenido su estatus de leyenda de Hollywood. A lo largo de su dilatada carrera, ha superado numerosos escándalos, ha contraído 3 matrimonios y ha soportado un sinfín de controversias públicas. Sin embargo, hay un tema que evita a toda costa: su hija. A pesar de haber concedido innumerables entrevistas, la leyenda del cine de 96 años guarda absoluto silencio ante la sola mención de su nombre. Un incidente crucial en 2012 lo cambió todo. La policía intervino y se descubrieron narcóticos. Tras pagar la fianza, Wagner se retiró de la vida pública. ¿Qué ocurrió realmente aquel día y por qué guarda silencio hoy? La historia de Robert Wagner comenzó en Detroit, Michigan, donde nació el 10 de febrero de 1930. Llegó en plena Gran Depresión, encontrándose en un mundo donde la mayoría de las familias enfrentaban grandes dificultades. Su padre, Robert Wagner Sr., ganaba aproximadamente $5,000 anuales como vendedor ambulante de Ford. Si bien esa cifra podría parecer considerable para la época, apenas alcanzaba para cubrir los gastos en un momento de desempleo generalizado. Antes de casarse, su madre, Hazel, se ganaba la vida como operadora telefónica. Ambos padres provenían de orígenes humildes y la ansiedad económica era una constante en su hogar. Antes de que Robert cumpliera 7 años, su familia se había mudado 5 veces. Vivían en apartamentos pequeños e inadecuados, lo que provocaba una tensión doméstica cada vez mayor. El ambiente a veces se volvía tan hostil que el niño se refugiaba debajo de su cama para escapar de las interminables discusiones. Un altercado particularmente violento en 1935, que casi derivó en violencia física, quedó grabado en su memoria. Incluso de niño, se propuso evitar una vida de miseria. Estaba decidido a encontrar una salida. En 1937, arriesgándose considerablemente, la familia empacó sus pertenencias y emigró al oeste, a California. Buscaban un clima más favorable para el asma de Hazel y anhelaban un futuro más próspero. Tras establecerse en Bel Air, su situación económica mejoró gradualmente. Los ingresos de Robert Sr. aumentaron a casi $7,500 anuales, lo que les permitió matricularlo en la prestigiosa Harvard School for Boys. A pesar de la elevada matrícula de $1,200 por semestre, sus padres encontraron la manera de costearla. Si bien los estudios nunca fueron el fuerte de Robert, destacaba en los deportes. Desarrolló una profunda pasión por el golf. Para cuando cumplió 10 años, ya lograba puntuaciones inferiores a 80 golpes de forma constante y soñaba con convertirse en profesional, idolatrando al legendario golfista Sam Snead. Esta aspiración lo impulsó durante años. En 1945, con tan solo 15 años, participaba activamente en torneos amateur, con un handicap de 14, e incluso derrotaba a profesionales experimentados en partidos de exhibición. Sin embargo, un punto de inflexión se produjo mientras trabajaba como caddy en el Bel Air Country Club. El joven comenzó a cruzarse con titanes del cine, llevando los palos de golf de figuras como Randolph Scott, Fred Astaire y Clark Gable. Un encuentro concreto en 1944 cambió su rumbo. Gable le dio una propina de $5 junto con el consejo que siempre recuerda: mantén los pies en la tierra. Esta interacción fue lo que impulsó a Wagner a considerar seriamente la posibilidad de dedicarse a la actuación. Sus ambiciones en el golf quedaron relegadas a un segundo plano, mientras que sus problemas académicos persistieron. Entre 1942 y 1947, un Wagner rebelde se enfrentó a la expulsión de 4 academias militares distintas. Su estancia en el Instituto Militar Black Fox terminó abruptamente después de que orquestara una broma que causó daños materiales por valor de $500, una cantidad que hoy en día superaría los $8,000. Su historial se vio empañado además por altercados físicos, absentismo escolar e infracciones del toque de queda. Más tarde, en St. Monica's, en 1947, fue sancionado por escaparse del campus para frecuentar eventos sociales de Hollywood. A pesar de su apariencia rebelde,
En el fondo era un joven conflictuado que intentaba definir su identidad. Posteriormente reconoció que su independencia chocaba fuertemente con las rígidas normas institucionales, lo que lo llevó a recurrir a su encanto innato y su sentido del humor como mecanismos de defensa. Decidido a alcanzar la independencia económica, aceptaba con entusiasmo cualquier empleo disponible. Al regresar al campo de golf en 1943, ganaba apenas $1 por ronda, aunque sus ingresos de verano podían alcanzar los $200 mensuales. Cuando volvió a ser caddy de Gable en 1944, escuchó a escondidas conversaciones sobre guiones cinematográficos, lo que afianzó sus aspiraciones en el cine. Su variada trayectoria profesional también incluía cuidar caballos para los ricos en los establos de Bel Air, fregar platos en un restaurante de barrio por 50 centavos la hora y soportar agotadores turnos en la fábrica de acero de su padre. Ese trabajo industrial resultó tan agotador emocionalmente que intensificó su deseo de entrar en la industria del entretenimiento. El punto de inflexión definitivo llegó en 1950. El joven de 20 años estaba de vuelta en el campo de golf cuando el agente de talentos Henry Wilson lo descubrió. Ese mismo año, Wagner consiguió su primer papel cinematográfico en la película Los Años Felices. Aunque se trataba de un papel secundario que solo le reportaba $75, la experiencia de compartir plató con profesionales consagrados y recitar diálogos reales fue embriagadora. Sin formación académica formal, se valió por completo de su audacia y carisma. En una época en la que los estudios de Hollywood producían más de 60 películas al año, Robert Wagner había logrado abrirse camino con éxito. Su siguiente proyecto, la película de 1951, Los Buzos, marcó su primer crédito oficial en pantalla. Interpretando a un oficial de la Marina, participó en una producción centrada en auténticos escuadrones de demolición submarina. La película recaudó más de $2 millones con un presupuesto inferior a la mitad. Sin embargo, el rodaje fue peligroso. Wagner estuvo a punto de ahogarse durante una escena bajo el agua y tuvo que ser rescatado por su coprotagonista Jeffrey Hunter. Cobró $500 por el papel. Tras haber perdido 4,5 kilos durante su entrenamiento junto a auténticos buzos de la Marina. A pesar de vomitar de puro terror antes de su primera escena, su actuación recibió elogios de la crítica. Ese mismo año se unió al reparto de Halls of Montezuma, una cruda epopeya bélica que contaba con Marines en activo y auténticas imágenes de combate. Estrenada en enero de 1951, la película se produjo en un momento en que muchos jóvenes actores se enfrentaban al servicio militar obligatorio. Sin embargo, Wagner evitó el servicio militar obligatorio gracias a su contrato con el estudio, un resquicio legal frecuente en la industria cinematográfica de la época. Aún recuperándose de un accidente de esquí, fingió una cojera permanente durante su audición para conseguir el papel. Ganando $750, dejó una huella imborrable improvisando diálogos durante las caóticas escenas de batalla. Su carrera siguió en ascenso en 1952 con With a Song in My Heart, donde interpretó a un soldado que lidiaba con el trastorno de estrés postraumático. Para plasmar con autenticidad la angustia del personaje, recorrió hospitales de veteranos, presenciando la devastadora realidad del trauma psicológico. Tras ganar $1,000 por el papel, la experiencia lo conmovió profundamente y posteriormente recibió cientos de cartas de veteranos que le agradecían su sincera interpretación. Ese mismo año también participó en la obra Stars and Stripes Forever, aunque la producción estuvo plagada de dificultades. Incapaz de tocar ningún instrumento musical, se vio obligado a representar su actuación con mímica. Cuando músicos profesionales se burlaron de su falta de talento, se produjo un altercado físico que casi le cuesta el trabajo. Sin embargo, la película fue un éxito y le enseñó valiosas lecciones sobre cómo actuar bajo una presión inmensa. Para 1954, Wagner había alcanzado indiscutiblemente el estatus de estrella.
En el papel del hijo de Spencer Tracy en Broken Lance, tuvo que desenvolverse en un ambiente de rodaje muy tenso. Filmada en el abrasador desierto de Arizona, las temperaturas alcanzaron los 43 grados Celsius, lo que provocó que Wagner se desmayara por agotamiento por calor en un momento dado. Tuvo roces con el director y sus compañeros de reparto, y circularon rumores de una auténtica pelea durante los ensayos. Sin embargo, el resultado final fue un triunfo rotundo, recaudando casi $4 millones y valiéndole a Wagner una nominación al Globo de Oro. Aunque algunos estados del sur prohibieron la película por su representación de un matrimonio interracial, la reacción negativa que siguió no hizo sino aumentar su popularidad. Fuera de cámara, Tracy fue un mentor exigente, llegando incluso a abofetear al joven actor durante una toma para provocar una reacción emocional genuina. La táctica funcionó, y fue una lección que Wagner jamás olvidó. Al adentrarse en temas más oscuros, interpretó a un asesino despiadado en el thriller de 1956, Un beso antes de morir, un cambio radical respecto a sus trabajos anteriores. La producción se detuvo temporalmente durante 3 días cuando su coprotagonista, Joanne Woodward, sufrió un esguince de tobillo tras caer desde una altura de 6 metros debido a un arnés de seguridad defectuoso. Para perfeccionar su escalofriante interpretación, Wagner estudió meticulosamente los gestos de asesinos en serie reales como Charles Starkweather. Su personaje resultó tan detestable para el público de prueba que el estudio se vio obligado a eliminar una escena de asesinato particularmente espeluznante. Para complicar aún más las cosas, su relación sentimental con Virginia Leith se convirtió en pasto de la prensa sensacionalista. Si bien la película recaudó con éxito $2,2 millones, el impacto psicológico del papel lo atormentó durante meses. Ese mismo año, viajó a los Alpes franceses para rodar La Montaña, realizando sus propias acrobacias peligrosas a 4.267 metros de altura sin la seguridad de redes. La tragedia se desató cuando una avalancha sepultó parte del decorado, dejando a Wagner atrapado bajo la nieve durante 45 minutos y con las manos congeladas. Varios miembros del equipo requirieron hospitalización. Posteriormente, Wagner presentó una demanda contra Paramount Pictures, obteniendo una indemnización de $50,000. Durante la producción, también presenció los arrebatos de ira de Spencer Tracy provocados por el alcohol, incluyendo un incidente en el que Tracy golpeó a un doble de acción. La película recaudó $3 millones, pero su éxito se vio empañado por las peligrosas condiciones laborales. También, en 1956, Wagner exploró las secuelas psicológicas del combate en Entre el cielo y el infierno. Para prepararse para el papel, pasó un tiempo viviendo en auténticas trincheras hawaianas. El rodaje se vio empañado por un grave accidente con munición real que hirió a 5 extras y dejó el brazo de Wagner cubierto de metralla sangrienta. Para evitar una clasificación X, la MPAA exigió la eliminación de 8 minutos de escenas de combate explícitas. Fuera de cámara, se vio envuelto en acaloradas disputas políticas con su coprotagonista Broderick Crawford, cuyo temperamento volátil provocó que Wagner sufriera una contusión en la mandíbula. A pesar de estar prohibida en Japón, la película recaudó $2,5 millones y Wagner donó una parte de su salario a organizaciones benéficas para veteranos. La producción de 1957 de La verdadera historia de Jesse James presentó nuevos peligros. Durante el rodaje en exteriores en Colorado, una caótica estampida de caballos le provocó a Wagner una costilla fracturada. Además, las armas de fuego antiguas utilizadas en el rodaje fallaron, provocándole dolorosas quemaduras en la mano. La controvertida representación del infame forajido en la película motivó una demanda por parte de los descendientes de Jesse James, que finalmente se resolvió extrajudicialmente por $75,000. La interpretación aterradoramente precisa del criminal por parte de Wagner
casi arruinó sus futuras oportunidades laborales y más tarde confesó que el papel le provocaba pesadillas persistentes. En 1960, interpretó a Chad Bixby, un músico de jazz melancólico, en el melodrama All the Fine Young Cannibals. Su coprotagonista fue Natalie Wood, quien fue mucho más que un simple interés amoroso en la pantalla. La pareja se había casado el 28 de diciembre de 1957, pero su relación se había enfriado con el tiempo. Colaborar en este proyecto reavivó su química latente, sentando las bases para su eventual reencuentro matrimonial en 1972, tras años de distanciamiento. En busca de acción trepidante, Wagner firmó para participar en El amante de la guerra en 1962. El peligro era palpable, ya que la producción utilizó auténticos bombarderos B-17. Una secuencia filmada sobre el Canal de la Mancha estuvo a punto de terminar en tragedia cuando vientos huracanados desestabilizaron un avión durante una acrobacia, obligando a un miembro de la tripulación a saltar en paracaídas. El individuo falleció trágicamente ahogado, un incidente que el estudio intentó ocultar a toda prisa. Posteriormente, Wagner expresó un temor genuino por su vida durante el rodaje, una tensión que se vio agravada por las temerarias carreras clandestinas de su coprotagonista, Steve McQueen, fuera del set. A pesar de su ambicioso intento de retratar la angustiosa realidad del combate aéreo, la película fue un fracaso comercial, recaudando apenas $1,2 millones. En 1963, se produjo un cambio de tono con La Pantera Rosa, donde Wagner interpretó al elegante George Litton en un papel puramente cómico. Su capacidad de improvisación era tan aguda que provocaba que Peter Sellers perdiera el control en repetidas ocasiones, lo que supuso días de rodaje adicionales y un aumento de $50,000 en el presupuesto. Un grave accidente de esquí casi obligó a Wagner a abandonar el proyecto, pero el director Blake Edwards lo complació revisando el guión. Aunque su remuneración fue modesta, de $75,000, en comparación con el elevado sueldo de Sellers, el talento cómico de Wagner brilló con luz propia, especialmente durante la legendaria persecución con el traje de gorila y la caótica farsa en el dormitorio. Antes de su gran salto a la fama en televisión, protagonizó la película de 1967, How I Spent My Summer Vacation. Emitida al comienzo del nuevo año, la película sirvió como una audición no oficial para sus posteriores papeles de espía. Filmada en París con un presupuesto de $750,000, la producción incluyó una arriesgada escena de casi ahogamiento que dejó a Wagner luchando contra una neumonía. Sin embargo, su férrea dedicación le valió una nominación al Emmy. La película también contó con la participación de Jill St. John, y la palpable química entre ambos en pantalla presagió su futuro romance en la vida real. A pesar de que la censura recortó varias escenas violentas, la transmisión atrajo a la asombrosa cifra de 30 millones de espectadores. En 1968, Wagner se arriesgó enormemente en su carrera al pasar del cine a la televisión, protagonizando la serie It Takes a Thief. Interpretó a Alexander Mundy, un carismático ladrón de joyas reclutado por una agencia gubernamental clandestina. Elevando el género de espionaje convencional, Wagner buscó la autenticidad consultando a agentes de inteligencia reales y dominando el arte de abrir cerraduras. La serie contaba con sofisticados artilugios, pero sus temas subyacentes de la Guerra Fría le otorgaban una profundidad narrativa única. El episodio piloto requirió un presupuesto exorbitante de $500,000, pero la inversión valió la pena con creces. Al finalizar la primera temporada, 25 millones de espectadores sintonizaban el programa semanalmente, cautivados por su innegable magnetismo. El ambiente en el plató era famoso por su dinamismo. Su compañero de reparto, Malachi Throne, comentó en una ocasión que sus elaboradas bromas sobre el falso robo de joyas casi provocaron la cancelación de la póliza de seguro de la producción.
Este papel le valió a Wagner una nominación al Globo de Oro en 1969, aunque también lo encasilló como el arquetípico pícaro elegante durante los años venideros. En 1972, Wagner, sumergido en las gélidas aguas escocesas, filmó Madame Sin junto a la notoriamente difícil Bette Davis. Si bien ella le brindó valiosos consejos, también le añadía brandy a su té en secreto para provocar una interpretación más enérgica. Durante un rodaje particularmente agotador el 15 de marzo, las temperaturas cayeron en picado hasta los 4 grados centígrados, lo que provocó que Wagner sufriera hipotermia. Además, un accidente de helicóptero en el set dejó 3 miembros del equipo heridos. A pesar del caos y de la exigencia de Davis de lucir 17 cambios de vestuario distintos, la película recaudó $4 millones a nivel mundial. 2 años después, en 1974, se vio suspendido de un rascacielos en llamas en la épica película de catástrofes El Coloso en Llamas. Insistiendo en realizar sus propias acrobacias, sufrió quemaduras en las cejas debido a un fallo pirotécnico y requirió hospitalización el 12 de diciembre. El éxito de taquilla finalmente recaudó más de $116 millones, con incendios en el set que alcanzaban los 2,000 grados, derritiendo el equipo y provocando auténtico pánico entre los extras. Wagner confesó que el terror que mostraba en pantalla era totalmente real. Se trataba de una cuestión de supervivencia, no de actuación. De regreso a la pequeña pantalla en 1975, protagonizó Switch como Pete Ryan, un estafador de verbo fácil convertido en detective privado. Su dinámica con su coprotagonista Eddie Albert se caracterizó por constantes bromas pesadas, aunque un incidente cruzó la línea cuando una bomba de utilería defectuosa detonó prematuramente, chamuscándole el pelo a Wagner. Sin embargo, el programa fue un éxito arrollador, alcanzando un pico de 25 millones de espectadores. Enriqueció su actuación incorporando entrevistas reales con policías encubiertos. No obstante, tras bambalinas, la producción se vio afectada por tramas censuradas, enredos amorosos con estrellas invitadas y un desorden creciente, lo que llevó a CBS a cancelar la serie en 1978 debido a la disminución de la audiencia. Luego llegó el papel que definiría su carrera. En 1979, Heart to Heart catapultó a Wagner de nuevo al estrellato internacional. Interpretando a Jonathan Hart, un acaudalado industrial con afición a la investigación amateur, disfrutó de una fastuosa producción que incluía un auténtico avión de $10 millones y vehículos Mercedes-Benz con las icónicas matrículas Dos Hearts. Con una duración de 5 años y 110 episodios, la aclamada serie se emitió en 87 países. Los ejecutivos de la cadena ABC presionaban con frecuencia para que las disputas matrimoniales y las infidelidades aumentaran el drama, pero Wagner y su coprotagonista Stephanie Powers se opusieron con vehemencia, exigiendo que la atención se centrara en el romance y no en el escándalo. Tras las cámaras, Powers se encargaba de su propio maquillaje, mientras que Wagner se quejaba con humor de pasar horas con la cara enterrada en su cabello durante las largas escenas románticas. En un intento por recuperar su antigua gloria cómica, Wagner apareció en la secuela de 1983, La maldición de la Pantera Rosa. Concebida como un homenaje a Peter Sellers, fallecido en 1980, Wagner improvisó diálogos para honrar al difunto comediante, incluso imitando al icónico Inspector Clouseau. Desafortunadamente, la película fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, recaudando apenas $4,5 millones. También marcó la última aparición cinematográfica de David Niven, quien falleció poco después, el 29 de julio de 1983. El pésimo desempeño en taquilla prácticamente acabó con la franquicia durante 10 años. La tragedia volvió a golpear su vida profesional en 1985 durante la producción de la serie de televisión Lime Street.
Su joven compañera de reparto, la activista por la paz Samantha Smith, falleció en un devastador accidente aéreo el 25 de agosto. A pesar de los buenos índices de audiencia, la cadena, consternada, canceló la serie tras emitir solo 5 episodios. Un Wagner profundamente afectado recordó más tarde una atmósfera inexplicable y misteriosa que impregnaba el plató. En 1988, dio un giro a su carrera y adoptó un personaje siniestro en el thriller de la Guerra Fría, Molinos de los Dioses. Interpretando al enigmático diplomático Mike Slade, se sumergió en la tensión geopolítica de los años 80 estudiando archivos de inteligencia desclasificados, tácticas de la KGB y organizaciones clandestinas. La miniserie de 2 partes, emitida el 28 de febrero y el 2 de marzo, cautivó a una audiencia de 20 millones de personas. Posteriormente, incursionó en el doblaje, dando voz al amenazante cazador furtivo Percival C. McLeach en la película animada de Disney de 1990, Los Rescatadores en Australia. Para cultivar la personalidad desquiciada del personaje, grabó sus diálogos en completo aislamiento e investigó relatos reales de caza furtiva en el Outback australiano. Aunque la producción, con un presupuesto de $27 millones, recaudó 47 millones, su éxito quedó eclipsado en gran medida por el fenómeno cultural de Solo en Casa. No obstante, su escalofriante interpretación vocal dejó una huella imborrable en el público joven. Su carrera experimentó un inesperado resurgimiento en 1997 con la comedia satírica Austin Powers, El espía que me atormenta. En el papel del villano número 2, su impasible interpretación de la frase «Me gusta vivir peligrosamente» se convirtió en un fenómeno viral en Internet. A sus 67 años, fue repentinamente aclamado por una nueva generación. Elegido personalmente por el creador Mike Myers, el característico parche en el ojo de su personaje constituía un ingenioso homenaje a las clásicas películas bélicas de Wagner. En 1999, interpretó a un promotor de boxeo corrupto en Play It to the Bone, actuando junto a Antonio Banderas y Woody Harrelson. Filmó sus escenas en un rodaje relámpago de 3 días en Las Vegas. Si bien la película fue un fracaso financiero estrepitoso, recaudando apenas $8,4 millones frente a un presupuesto de 24 millones, la presencia de Wagner siguió siendo uno de los puntos fuertes, retomando su papel de número 2 en la secuela de 2002. Austin Powers en Goldmember, el actor de 72 años demostró que no había perdido su chispa, improvisando diálogos con maestría e impulsando la narrativa cómica. El éxito de taquilla recaudó casi $300 millones y su parche en el ojo se convirtió en un icono de la cultura pop. Más tarde reveló que el absurdo concepto del tiburón láser de la película se inspiró en realidad en las listas de especies en peligro de extinción de la década de 1990. De regreso a la televisión, participó de forma recurrente en la exitosa serie policíaca NCI, desde 2010 hasta 2019, interpretando al carismático y complejo Anthony DiNozzo Sr. El papel tenía un profundo significado personal para él, permitiéndole recurrir a sus recuerdos de infancia en el Detroit de la década de 1930. Desarrolló una relación genuina y paternal con su hijo en la pantalla, Michael Weatherly. Tras su primera aparición a los 80 años, se había consolidado como uno de los favoritos del público al concluir su participación. Negándose a retirarse, el actor de 90 años hizo un cameo en la irreverente comedia de 2020, The Swing of Things, que se filmó bajo estrictos protocolos de COVID-19. Para garantizar su seguridad, realizó sus ensayos virtualmente. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, su carisma perdurable fue inconfundible. Su extensa carrera estuvo estrechamente ligada a su tumultuosa vida personal.
Wagner conoció a Natalie Wood en 1956, cuando él tenía 26 años y ella apenas 18. Su romance floreció rápidamente, culminando en una boda el 28 de diciembre de 1957 en Arizona. Aclamados como la pareja de oro de Hollywood, su unión se rompió 5 años después, en 1962, en medio de escandalosos rumores de que Wood había descubierto a Wagner en una situación comprometedora con otro hombre. Sin embargo, su historia estaba lejos de haber terminado. Las especulaciones se dispararon. Algunos alegaban que Wagner estaba consumido por los celos, mientras que otros afirmaban que sufrió una violenta pérdida de control. La secuencia exacta de los acontecimientos durante esas últimas horas sigue siendo un misterio, pero Natalie nunca regresó. A los 51 años, Wagner tuvo que afrontar las consecuencias y se convirtió en padre soltero de 3 niñas afligidas: Courtney, de 7 años, Natasha, de 11 años, hija de Natalie de un matrimonio anterior, y Katie, de 17 años, de su segundo matrimonio. Mientras los rumores sobre el incidente en barco persistían, llegando finalmente a las autoridades a considerarlo persona de interés en 2018, en la intimidad de su hogar, se dedicaba por completo a la paternidad. Natasha lo elogió más tarde por cumplir con los roles de madre y padre, señalando que la había adoptado legalmente e incluso había ayudado a criar a los hijos del exmarido de Natalie. Su hogar era caótico, ruidoso y lleno de tristeza, pero seguía siendo una familia profundamente unida. Natasha lo defendió con vehemencia en un documental de 2020, pero el implacable escrutinio se reavivó en 2025 cuando, según se informó, los detectives descubrieron nuevas pruebas. Los rumores resurgieron, cuestionando si una aventura amorosa oculta influyó en la muerte de Natalie. El interrogatorio público simplemente nunca cesó. Antes de su reconciliación con Natalie, Wagner se había casado con la actriz Marian Marshall en 1963, menos de un año después de su primer divorcio. Tras mudarse a Aspen en 2007, la pareja se dedicó al activismo por los derechos de los animales y buscó una vida tranquila. Sin embargo, la tranquilidad resultó esquiva. Para 2025, persistentes rumores sugerían que la relación de Wagner con St. John había comenzado antes del ahogamiento de Natalie, y algunos teorizaban que fue el detonante de la discusión fatal. A pesar de los incesantes chismes, la pareja se mantuvo firme. En 2025, a los 95 y 84 años respectivamente, su unión había perdurado por más de 35 años. Una extensa terapia familiar ayudó a sus hijas a aceptar a Jill, aunque las sombras del pasado siguen presentes. En sus sinceras memorias de 2008, A Pieces of My Heart, Wagner confesó que la muerte de Natalie lo destrozó por completo, admitiendo que sentía una profunda culpa. Detalló el violento altercado con Christopher Walken aquella noche, recordando cómo, en un arrebato de ira, rompió una botella de vino. Fue la última vez que vio a su esposa con vida. Reveló que había contemplado el suicidio, pero que finalmente optó por seguir adelante por el bien de sus hijas. Cuando se reabrió la investigación en 2011, reiteró públicamente su profundo pesar. A medida que se retiraba aún más a la vida privada hacia 2025, fuentes cercanas afirmaron que seguía atormentado por el remordimiento, exacerbado por la última oleada de rumores de infidelidad. La profunda tristeza era una constante en su vida. La turbulenta historia de la pareja estaba bien documentada. En 1961, mientras Natalie filmaba Esplendor en la hierba con Warren Beatty, los rumores de un romance en el set llevaron a Wagner al límite. Armado a sus tragedias personales se sumaron largas batallas financieras. En 1980, Wagner y Wood interpusieron una demanda contra los influyentes productores Leonard Goldberg y Aaron Spelling, alegando que habían sido sistemáticamente estafados y privados de las ganancias que les correspondían de Los Ángeles de Charlie. Wagner,
quien poseía el 50% de la franquicia desde 1976, afirmó que los productores se apropiaban de $30 por episodio, lo que representaba millones en pérdidas de ingresos. Una auditoría realizada por ABC en 1979 reveló graves irregularidades en la gestión contable. Si bien los cargos iniciales fueron desestimados ese mismo año, Wagner perseveró en el asunto. En 2003, presentó una demanda relacionada con las ganancias de las películas de Los Ángeles de Charlie, llegando finalmente a un acuerdo confidencial, aunque la relación profesional quedó definitivamente rota. Inmediatamente después de la tragedia, Wagner creó el Fondo Conmemorativo Natalie Wood en 1982. Hasta la fecha, la organización ha recaudado más de $1,5 millones destinados a iniciativas de prevención de ahogamientos, capacitando con éxito a más de 250 socorristas y rescatando a aproximadamente 500 personas, según una auditoría de 2024. En 2023, coincidiendo con la reapertura de la investigación policial, Wagner donó personalmente $100 a la organización benéfica.